Ingenieros, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo vamos? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, bien. Ah, bueno. Ya listo, yo les tengo una buena noticia. En 8 días ya tenemos nuestra primera práctica de laboratorio. Entonces, necesito saber ahora quiénes ya presentaron el consentimiento. Creo que se lo tenían que entregar a Inge Camilo. Entonces, Señor. para que me confirmen y me imagino que se lo enviaron vía correo a él que me regalen una copia a mí, solamente por yo tenerla. Entonces, en esa práctica de laboratorio, ya les cuento qué vamos a hacer. ¿Y ustedes cómo van? ¿Cómo van las otras materias? Bien, Inge. O sea que sí les puede ir mal en esa. Yo creería. Ah, mentira, sí. No, se condene así. La primera vez que me dicen que sí. Siempre es, no, pero ¿cómo? Se lo juro, ingeniero. Y esta vez me dijeron que sí. Bien, ya han aprendido. Pero del lado le va a tocar afeitarse por llegar de último. Bueno, sí pudieron hacer el taller que aparecía ahí en la sección de talleres. ¿Cuál, Inge? O no saben de qué les hablo. No tengo ni idea. Yo les digo, así es como se ganan las malas notas. A ver, entren a su campus virtual y aparece talleres de clase. Sí, señor. Y ahí aparece el taller. Taller número 2, el espectro geométrico. Taller número 3, determinación de la ecuación de una señal. El taller número 2 sí lo entregamos. El taller número 3 fue el que su merced una vez dijo que creo que había un compañero que no había hecho, entonces lo puso a hacer a ese compañero Ese taller, sí, uy, señor, creo. claro, es que me acabo de dar cuenta que no lo he subido, por eso es que no lo han hecho. Bueno, ya corregiremos eso, El, por el favor, con taller 2, el taller 2 lo hicimos, el 3 creo que también, que, que ese también tocaba subirlo al campus, no estoy mal, pero no hay más. no, no hay más. Te estaba diciendo que yo soy el que no lo he subido, por eso es que no lo han hecho. Mm, sí, porque no. Sí, sí, tranquilo, Ok. no hay problema ahí. Bueno, pero ya que están ahí en el campus virtual, por favor, ingresen a la sección donde dice quizzes y parciales, creo. A ver, digamos cómo se llama. Evaluación y quizzes. Donde dice evaluación y quizzes. Este es el primer Observen, parcial. observen que dice quiz de potencia eléctrica, que ese ya lo hicimos, ya fue entregado, ya fue, digamos que socializado y todo. Y ahora aparece primer parcial, septiembre de 2020. ¿Todos lo están viendo? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. Pues lo voy a Sí, abrir yo. señor. Entonces dice Universidad de Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Electrónica, Potencia Eléctrica, primer parcial. El objetivo es determinar el grado de atención adquirido de los estudiantes en el análisis de las señales de potencia que involucran dependiendo de las características de la fuente de alimentación. Competencias. El estudiante de potencia eléctrica estará en la capacidad de analizar circuitos eléctricos y determinar las características de cada una de las variables eléctricas.
Otra, el estudiante de potencia eléctrica está en la capacidad de clasificar e identificar las unidades que determinan la variable eléctrica. El estudiante de potencia eléctrica está en la capacidad de determinar el calibre del conductor y las protecciones contra sobrecorrientes para un circuito establecido. Metodología. El desarrollo de la evaluación se divide en dos partes con las siguientes características. La primera parte es individual y debe ser entregada a más tardar el viernes 18 de septiembre a las 20 horas en el campus virtual. Las cuestiones se deben escribir en color rojo y la solución en color verde. El tipo de letra debe ser Times New Roman, 10 puntos, separación interlineal sencilla, separación anterior y posterior a 6 puntos. El parcial debe ser presentado en estricto orden. El encabezado del parcial debe presentar los nombres completos y apellidos completos, con su respectivo código y fecha de presentación. El parcial se debe presentar en un documento Word con extensión .doc o .doc. La segunda parte se desarrollará en equipos de trabajo con las siguientes características. El equipo A, conformado por el ingeniero Beltrán y Silva. Responsable de entregar el parcial, Silva. Uy, ahorita me quedó una incoherencia. B, Gutiérrez y Pineda. El responsable, Gutiérrez. C, Claros, Cuervo y Eslava. El responsable de entregarlos, Cuervo. Los cuestionamientos. Entonces, para la primera parte, explique las unidades que representan las siguientes unidades. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es? Y es kilogramo metro cuadrado sobre segundo punto. Entonces, debe responder a una variable eléctrica. Para ello, debe indicar las unidades que representa y hacer una argumentación entre un máximo de 2000 caracteres, de 200 caracteres y un mínimo de 150 caracteres. Segundo, las siguientes unidades de su definición y las unidades fundamentales que representan: intensidad de corriente, Hertz, Weber, intensidad de campo magnético. Para ello debe indicar las unidades que las representan y hacer una argumentación de entre 200 caracteres y mínimo 150 caracteres. Tercero, considera una fuente de tensión que tiene una amplitud de 10 voltios alternos. Presenta una carga que genera que la corriente me comunique que la corriente se desfase 45 grados eléctricos y tiene una magnitud del 40% de la tensión manteniendo el mismo periodo. Realice las siguientes gráficas en MATLAB y no olvide comentar cada línea de código. A. Gráfica de diferencia de potencial, mínimo 4 periodos. Gráfica de intensidad de corriente, mínimo 4 periodos. Gráfica de potencia del sistema, mínimo 4 periodos. Y B, las 3 gráficas en un solo plot. Todos entendemos lo que hay que hacer allí. Sí, señor. Claro, ¿se está de acuerdo? Sí. Bueno, listo. Cuarto, realice el gráfico del triángulo de potencias teniendo en cuenta que la potencia reactiva es generada por un condensador y tiene las siguientes características. La potencia activa tiene un valor de 1 kilovatio y la potencia reactiva corresponde al 25% de la potencia activa. Encuentre la magnitud de la potencia activa, reactiva y aparente. Realice un triángulo de potencias indicando su nombre, magnitud y unidades. Determine el factor de potencia. Considere que el circuito está en la empresa de energía Luisito y esta se caracteriza porque para todo factor, ahí me quedó mal escrito, para todo factor de potencia igual o menor al 70% debe emplear un sistema de compensación. Realice los cálculos y análisis respectivos para justificar la respuesta. Segunda parte. En esta parte se deben desarrollar en los equipos de laboratorio asignados y ser entregado a más tardar el domingo 20 de septiembre a las 10 horas. En esta parte se analizará la capacidad de un circuito eléctrico y determinar la carga total, tipo de conductores, entre otros. El cuadro de carga está representado de la siguiente manera. Entonces, circuito A. Iluminación del segundo piso conformado por 8 bombillas de 100 vatios. Cuando se baja el interruptor termomagnético, todos los bombillos se apagan. Potencia, 800 vatios, diferencia de potencial, 120 voltios.
Circuito B, tomas de corriente de la casa. La vivienda tiene 10 tomas de corriente unidas a un solo circuito y la potencia máxima que puede soportar es 2 kilovatios. Cuando se baja el interruptor termomagnético, todos los bombillos se apagan. Potencia, 2 kilovatios, tensión, 120 voltios. Circuito C, corresponde al circuito de la cocina y tiene la potencia descrita. Cuando se baja el interruptor termomagnético, todos los bombillos no, ahí pegué todos los bombillos no, todo se apaga. Potencia, 4 kilovatios, 120 voltios. Circuito D, corresponde a un sistema de aire acondicionado que según la ficha técnica presenta un factor de potencia de 0.85. Cuando se baja el interruptor, todo se apaga. La potencia, 2200 voltioamperios. Diferencia de potencial, 120 voltios. Circuito E, sistema de suministro de energía suplementario, UPS, que según la ficha técnica presenta un factor de potencia del 0.75. Cuando se baja el interruptor, todo se apaga. Potencia, 3 kilovoltioamperios. Diferencia de potencial, 120 voltios. Determinar para cada circuito el calibre del conductor. Determinar para la casa el triángulo de potencias. Determine el ducto por donde deberían ir los conductores para cumplir con las disposiciones del retiempo. Determine las características de los interruptores termomagnéticos para cada circuito. Analice las implicaciones si la tensión de suministro de la vivienda es de 220 voltios. Para este punto se debe presentar la información resumida en un cuadro y realizar todos los cálculos sin omitir detalles. ¿Está claro, Steven? Pues más o menos, pues está larguito. ¿Qué cosa está larguita? Todo está largo. Yo que iba a poner 2 puntos más a petición de No. Hamilton. A petición de No. Hamilton va a tocar para que Hamilton pelee con Steven. No. Me parece que está cortico, porque el segundo punto es entre 2. Y me parece que no es extenso. ¿Claro qué es lo que hay que hacer? ¿O hay dudas? Ingenieros, Pues creo que está claro. venga a ver a quién le preguntamos. Ingeniero Eslava, prenda su pantalla. Buenos días, ingeniero. Distinguido ingeniero Eslava, vemos que se arregló la barba, eso está muy bien. Se la bajó porque antes ya casi le decían Timochenko o algo por el estilo. Algo. ¿En qué consiste el parcial, ingeniero? Consiste en dos partes, una individual y una grupal. Solo Pero eso, no tengo, pues, sin contestar los puntos que están ahí. Que la individual también hay que subirla el domingo, no vi nada en la individual. ¿Quién le contesta? Samuel, ¿cuándo hay que entregar la primera parte? No estoy seguro. No. Es que escuché Hoy a domingo las 8. pero no estoy seguro si es. Hoy a las 8. ¿De la noche? Sí. O a Creo las que 8. decía a las 20 horas. Sí, señor, a las 20 horas. Hoy a las 20 horas. Ok, listo. ¿La primera parte? Sí. Sí, señor. Ok. Esa es relativamente rápido. Ingeniero Cuervo, prenda su pantalla. Cuervo, Señori, ya prendió la pantalla, la imagen así. Queríamos verlo si todavía está en pijama. ¿qué tal a estas altas horas ya tardes? Ah, bueno. Ingeniero Cuervo, ¿con quién le tocó trabajar? Con
Con claros y con eslava. Ah, bueno, listo. ¿Y qué toca hacer? Pues todo lo que dice ahí, Y un resumen rápido de todo lo que dice ahí. pues bueno, dos partes. Una parte individual y que toca pues más que todo definir ahí de- conceptos del trabajo de en las equipo. variables. Coméntenos del trabajo en equipo. Listo, en el trabajo en equipo se toca hacer esa tabla y responder las preguntas que aparecen abajo. Está fácil. Bueno, eh, Inge Pineda, ¿tiene cámara hoy o todavía sigue inhabilitada su cámara? Sí, sí, tengo ahí. Habilítela para saber si sigue siendo Pineda o es alguien que lo está imitando. Yo se Ah, puede. sí. Ya lo pudimos ver. ¿Qué más, Inge? ¿Cómo me le va? Bien, bien. Vemos que se ha mantenido la chivera y que con estos calores con gorro, ala, como que todavía está durmiendo. Yo creo. Inge, ¿cómo se debe presentar el segundo punto? Individual, con todos los análisis desarrollados ¿qué? Se me escapó el nombre. En, Mira el último renglón de la pantalla. en un cuadro y con todos los cálculos, sin omitir detalles. Correcto, muy bien. En un cuadro y con todos los cálculos. Entonces, digamos que esa es la parte tediosa de este ejercicio, de tener que escribir los cálculos, porque el resto ya lo hicieron. Listo, ingeniero Pineda, ya lo vimos y sabemos que sí es que nos está hablando. Nos hace falta el ingeniero Samuel, déjese ver. Inge, pero no tengo cámara. Solo si puedo activar la computadora. Es que está dañada. A veces funciona, a veces no. O sería entrar con el celular. Bueno, tranquilo, entonces ya sabemos que sí es usted porque la excusa no ha cambiado. No. Inge, ¿cuál es el punto de programación que hay que hacer? El 3, ¿Y qué hay que hacer en el punto 3 de la primera parte? pues hallar la ecuación de la potencia, ¿no? O sea, No, se distrajo ahí en esa parte. Mire, está ahí en pantalla, dice 3. Considera una fuente de tensión que tiene una amplitud de 10 voltios alternos. ¿Ya se la está imaginando? sí, ¿Cómo se la imagina? con una seno. Listo, una sinusoide que tiene una amplitud de 10 voltios alternos. Y Presenta una carga que genera que la corriente se desfase 45 grados eléctricos. Tiene una magnitud del 40% de la tensión, o sea que ¿cuánto es la magnitud de la corriente? Y es el 40%. ¿Cuánto es el 40% de 10? 4, Ah, bueno, entonces ¿cuánto es la magnitud de la corriente? 4 Ah, amperes. bueno, 4 amperes. Tiene el mismo periodo, pero ahora necesitamos que se imagine que se desfasó ¿cuántos grados eléctricos? 45. 45. Entonces ahí ya tiene esos elementos. Y con esos elementos tiene que hacer la gráfica de la diferencia de potencial. Recuerden que siempre en potencia eléctrica y en todo lo que tenga que ver con el análisis de las cargas eléctricas, ¿qué función se maneja? Coseno, creo. Coseno, la función coseno. Y des en cuenta que mínimo 4 periodos. ¿De acuerdo? Ahí tienen libertad en ustedes asignar la frecuencia y todo porque no se las di. Ustedes determinan cuál es la que quieren. Es decir, ustedes asumen lo que requieran, pero que cumpla con esas características. Debe realizar la gráfica de la corriente. Debe realizar la gráfica de la potencia. Y el punto más difícil es que las tres gráficas salgan en un solo plot. Cuando yo observe
las gráficas en el plot D, en el que está un solo plot, pues debo poder observar que existe un desfase de 45 grados entre el voltaje y la corriente. ¿De acuerdo? ¿Sí, Samuel? ¿Está bien? Ok. ¿Te comprende qué es lo que hay que hacer? Pues Mm. sí, creo que sí. No diga que creo que sí. El ingeniero Claros anda por ahí. Sí, ingeniero. Habilite su cámara, por favor. No sea que me esté timando y sea otro Claros. ¿Qué pasó, Claros? Ya dije, Ah, que no lo no sé, veía. Ah, bueno, sí, ya lo vemos. Claro, si está afeitado. Ah, se está dejando el bigote, claro, va a tocar regalarle una minora. O decirle a su papá que coja el depilador. uy, no, gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿qué toca hacer en el cuarto punto? A ver, realizar un gráfico del triángulo de potencias, teniendo en cuenta que la potencia reactiva es generada por un condensador y Sí. ¿Y qué quiere decir que la potencia reactiva sea generada por un condensador? eso quiere decir que entonces que la parte, podemos decir que la parte imaginaria es dada por el condensador, más o menos se puede decir eso. Sí, correcto. Y que se desplaza hacia abajo, hacia el sur, ¿no es cierto? No es creciente, sino es decreciente. Si estamos en el eje cartesiano, tendrá un valor negativo en la Y, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo esa parte que es generada por un condensador. ¿Es claro, ingeniero? Claro. Sí. Listo. Y fuera de eso le dice que la potencia activa, ¿cuál es la potencia activa? ¿Por qué se caracteriza la potencia activa? Pues sería la parte real, ¿no? ¿Sí? La del eje X o del tiempo. Correcto. Tiene un valor de 1 kilovatio. ¿Listo? Y que la potencia reactiva, o sea, la imaginaria, como nos dijo, equivale al 25%. O sea, ¿a cuánto? ¿A cuánto, claro? ¿Cuánto es el 25% de 1? Mm, 25%. Saque la calculadora para esa operación tan Como difícil. 150, más o menos. Sí, 250 o 0.25 kilo Eh, voltioamperios reactivos, no se les olvide las unidades. Y la hipotenusa de ese triángulo que se ok. forma será la potencia aparente. ¿De acuerdo? Ya con eso que soplamos ahí, queda fácil de resolver. Ahí en el que tienen que echar un poco de cabeza es recordar qué pasa con el factor de potencia. ¿Qué habría que hacer en caso de que exceda lo que dice ahí? Sí, ¿Está claro qué es lo que hay que hacer? ¿Sí está claro? ¿Claro? ¿Sí está claro? Inge, qué pena. Eh, Es que creo, no sé si soy yo, sea su merced, el que está como entrecortado, no sé, Ah, mis bueno, No, es compañeros. usted. No, me sí está están, entrecortado. ¿Soy yo? No es molestando, sí está entrecortado. me están escuchando entrecortado. Me avisa cuando eso ocurra. Entonces le preguntaba a Claros que si está claro lo que hay que hacer en ese punto. ¿Sí? ¿Está bien? Claramente. Sí, Ah, bueno. Claro que sí. sí. Listo, bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del laboratorio. Yo sé que hay algunas personas que no pueden asistir, ahorita me confirman, y les quiero contar qué es lo que vamos a hacer para que puedan tener listos los materiales, porque están muy exigentes con eso, según me ha contado el decano y algunos ingenieros, es importantísimo llegar con la bata y con los materiales. Entonces vamos a mirar eso. Me dicen si están viendo la pantalla. Sí, Inge. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Mínimo 3 rosetas. ¿Con S o con C?
Sí, creo, ¿no? Todos saben de qué estoy hablando, ¿sí? Cuando les hablo de las rosetas, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Donde colocamos las bombillas. Es con ese, Inge. ¿Con ese? Sí. Ahí está pintado el Pineda, como haciéndome cometer errores. Bueno, pero es más grave no identificarnos. Rosetas. Listo, necesitamos también. Ay, que se está quedando tan feo. Tres rosetas, tres bombillas, ojalá de 200 voltios. Si no consiguen de 200 voltios, pues de 100 voltios, si es posible, a 100 vatios. Entonces, a 100 vatios o 200 vatios. La que consigan, esas nos sirven las que consigan. Necesitan borneras, ya les cuento para qué. Necesitan borneras. ¿Esas borneras de qué tipo, Inge? O sea, ¿Pudieron consultarlas cómo son o no han podido mirar eso? pues yo miré, pero es que como hay tantas, no supe Bueno, cuáles eran. ¿cómo sufre? Listo, las borneras tienen más o menos esta figura. Y aquí tienen un tornillo. De tal manera que cuando yo quiero apretar un cable, unir un cable, entonces uno un segmento del cable por acá, el otro cable viene por acá, y cuando yo aprieto el tornillo, lo que ocurre es que una lámina baja acá y los une, permitiendo la conducción. ¿Sí me hago entender? ¿Cuáles son los criterios para poder uno seleccionar la bornera? Entonces, para seleccionar la bornera, entonces uno lo que hace es determina el calibre. Porque qué tal que usted compre para un calibre, por ejemplo, 10 y tenga que utilizar un calibre 5. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Muy, muy grande. O sea, Claro, el calibre es muy grande y no va a poder entrar es decir, no entra el cable, no se puede sujetar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos, yo creo que con 4 o 5 metros de cable entre 11 y 9. Creo que con ese nos sobraría. Necesitamos tener destornillador, pinzas y de pronto cinta aislante. Del color que quiera. ¿De acuerdo? Ah, se me olvidaba algo importante. esos, Cuéntame, dije, cuéntame. esos 5 metros de cable es 5 de 11 y 5 de 9 o solo 5 de alguno de esos dos. 5 de uno de esos dos. ¿Sí? Recuerden que nos toca hacer que la práctica sea muy eficiente y entonces vamos a hacer, digamos que prácticas más cortas de lo que se hacían en los semestres anteriores. No olviden esto,
Y es aquí donde se sube un poquito los costos. Entonces ya ustedes pueden analizar cómo lo van a hacer. Yo les cuento ahorita qué puedo permitir yo que se dé dentro de la práctica. Porque digamos que ahí se me perdió Otra, es que, las borneras de qué calibre, Inge, que le quepa el cable, es decir, si usted utiliza un cable 9, que la bordera le soporte el cable 9. ok. Si usted utiliza un calibre 11, pues asegure que el cable le quepa ahí. Entonces, necesitamos 4 interruptores. Termomagnéticos. Si están comprando los interruptores termomagnéticos, ¿qué criterios deben tener? Es decir, cuando ustedes lo compren, ¿qué les van a preguntar o cómo lo tienen que pedir ustedes? Me imagino que potencia y voltaje y corriente. ¿Cuántos Corriente. amperios? Sí. Les van a preguntar la corriente. Pueden ser de 15 amperios o 20 amperios. ¿De acuerdo? Ahora les voy a diagramar qué es lo que vamos a hacer en esa primera práctica. Necesitan una tablita, porque si no, ¿dónde van a trabajar? Entonces esa tablita, vamos aquí a pintarla con color amarillo, el área de la tabla. Y una duda, ¿la cinta aislante de la negra esa que conseguimos básica o tiene que ser alguna especial? Esa puede ser, la O negra sea, pues que como esas, mi mano que... esa, digamos que los que utilizamos convencionalmente. Ok, sí, porque me imagino, pues creo que hay más, pero con diferentes... Sí, claro, existe una gran variedad de cintas, incluso hay algunos que por los colores la pueden clasificar, pero aquí necesitamos, como es para la práctica, puede ser una cinta normal. Necesitamos una tabla, ya ustedes determinarán su tamaño, piensen que tienen que cargarla, no es muy larga, ustedes verán si quitan una tabla de la cama y la llevan o si utilizan una más pequeña. La que tengan a la mano. Aquí vamos a colocar 4 borneras. Aquí estará una bornera 1, aquí la bornera 2, aquí la bornera 3 y aquí la bornera 4. Esas borneras, ¿qué van a recibir? La parte de entrada de las borneras Inge, va... una duda. Sí, señor, tranquilo. ¿Eso se consigue todo en ferrotrónica? Eh, pues no sé si todo se consigue en ferrotrónica, porque no sé si Miguel, digamos, que tenga toda la parte de alta potencia. Si no, ahí donde para, antes de donde para el bus, está un local que se llama Solo Tierras, ahí por la misma 12. Y si no, ubíquese en el Sena, si ustedes van hacia el occidente, bajan media cuadra y ese es el sector eléctrico. Ahí sí lo encuentran seguro. ¿De acuerdo? Esas flechas que he dibujado acá corresponden a las entradas de la clavija tetrafásica. Entonces aquí tendremos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Es tetrafásica porque tiene 4 fases. Una de esas fases, por ejemplo esta, diremos que es la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Dónde irán los 4 fusibles, los 4 interruptores termomagnéticos? Esos irán acá. ¿Y estoy ciego o es que se me está perdiendo donde debo escribir? Aquí irá el interruptor termomagnético 1, el interruptor termomagnético 2, el interruptor termomagnético 3, el interruptor termomagnético 4. Ojo que cuando compren el interruptor termomagnético tienen que comprarlo con un soporte, con un riel. ¿Sí? Entonces es un riel con el que lo fijan. Que no les vayan a meter los interruptores termomagnéticos que tocaba comprar una caja. No, se compra ese riel
en que los llevan, en que se coloca el en que lo soporta. ¿Listo? Aquí habrá otro conjunto de borneras. Entonces, digamos que voy a hacer grupitos de 3 borneras, pueden ser más, pueden ser menos. Las borneras no las venden por unidades, sino por regletas de borneras. Esas no es que sean caras. Listo, entonces vamos a tener esas. Obviamente, de las primeras regletas que pintamos, va un cable que va al interruptor termomagnético. Y del interruptor termomagnético se harán las conexiones para que vayan al segundo conjunto de regletas. ¿Dónde irán los Inge, bombillos? qué Sí, pena, señor. se le está escuchando entrecortadísimo. Listo, listo, me avisa, ya traté de mejorar el micrófono. Me avisa si mejoró. ¿Dónde irán las rosetas? Irán acá. ¿Sí? Y entonces la Creo que conexión, ya mejoró. Creo. ¿cómo hará? ¿Samuel, preguntabas algo? No, Inge, Listo, entonces ahí irán las rosetas y las conexiones que haremos con las bombillas pueden ser de la siguiente manera. Vamos aquí a pintarlas en blanco. Podremos hacer de esta manera o de esta manera. Esas serán las conexiones. O haremos en las primeras se llaman en estrella y las segundas en triángulo. Entonces calculen cómo va a ser su tabla. Entre menor sea el espacio entre este cable, es más difícil hacerlo, porque como es de un calibre grueso, es más difícil manipularlo. Entonces tengan en cuenta eso. Si es muy grande la tabla, pues todo lo que implica trastearla. ¿Sí? Es esa parte. Bien. ¿Cómo nos va a quedar el circuito? Si yo digo que estoy haciendo un circuito en estrella, me voy a quedar un poquito más abajo. Entonces aquí tendré la clavija tetrafásica, cada una de sus partes, y aquí tendré las bombillas. Entonces aquí estará una bombilla, aquí estará la otra bombilla, y aquí estará la tercera bombilla. Y lo que hago es unir cada uno de los cables con sus extremos. Entonces hasta el momento llevamos una fase, otra fase y la fase 3. Y la fase 4 será la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, Inges? creo que no. Listo. ¿Yo qué espero con que lleguen el viernes? ¿Cuál es la esperanza? Y obviamente si no lo pueden hacer me dicen para que yo ajuste la práctica, porque digamos que ahora las restricciones en el laboratorio son mayores y nos toca ajustar cosas. Entonces, ¿yo qué espero con que llegue? Que por lo menos tengamos estas borneras, las primeras borneras, ya conectadas, que podamos tener esas 3 borneras, que tengamos conectados los interruptores, que tengamos eso como mínimo. Bueno, y esta otra región, ¿sí? Colocada. Ya eso nos permite trabajar. ¿Sí? Que nos hace falta conectar los bombillos acá, eso lo podríamos hacer allá porque no nos demoramos mucho en conectar 6 cables. Pero hacer estas conexiones aquí sí nos demoramos un ratito. Entonces, por favor, intenten hacerlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer allá? Pues yo les prepararé la guía y todo, pero lo primero que vamos a hacer es cómo identificamos la clavija tetrafásica, cómo identificamos cuáles son las fases y quién es la Tierra. Una vez que hayamos identificado eso, ya procedemos entonces
a lo que tiene que ver con la conexión. Entonces, el primer paso es identificar dónde están las protecciones. Ahí entonces ya como ustedes son unos expertos en diagramas unifilares, lo miramos en el tablero de distribución del laboratorio para en caso de que tengamos un accidente poder actuar. Después de haber hecho eso, ya empezamos con mediciones de voltaje, corriente y formas de onda. No se afanen para los que no pueden ir, que también habrá pues una práctica que pues obviamente será simulada, que intente realizar eso. Yo necesito que ustedes me contesten algo ahorita y ojalá sea con la certeza. No quiere decir que no puedan cambiar, pero sí que tener la mayor de las certezas. Por ejemplo, arranquemos con el número 1. Samuel, ¿usted puede ir? Pues la verdad no sé, Inge, porque no tengo plata para comprar tantas cosas. Hombre, que la plata no sea limitante. Porque sí quiero ir, pero Ya ahorita miramos cómo podemos hacer. Es para eso que les estoy preguntando. Hamilton, ¿usted puede ir? Ahorita no hablemos de plata, que ahorita les digo cómo solucionamos eso. La plata siempre será un problema, pero siempre se podrá solucionar. Hamilton, Steven. Hamilton. Pues Inge, lo que pasa es que, pues primero, no hay casi como dinero. Segundo, estoy en Duitama. Listo, entonces recuerden que aquí a mí me pueden decir si puedo o no puedo, y obviamente si hay cambios de determinaciones me dicen que no. Me dicen no, no se puede. Entonces, Hamilton, le ponemos Sí, marcador señor. mucho Sí, pues sí. Pues sí, o sea, si yo, Inge, ¿Me pues si escucha? yo llego a, pues a ir a Tunja, pues yo le hablaría a su merced, pues para decirle que sí. Igualmente yo le voy a enviar el consentimiento. Sí, sí, y obviamente toca hacer ahí unos procedimientos. En otras palabras, si no llega, pues me avisa y no hay problema, pero si va a ir, toca cumplir una serie de procedimientos. Ah, sí, claro, claro. Cuervo, Nero Cuervo. Bueno, pues yo creería que de pronto sí. Listo, entonces también lo voy a dejar ahí. 5, Eslava. Dije no, aún no he viajado. Listo. 6, Pineda. No, ¿no es cierto o estoy equivocado? No, no, señor, yo no puedo. Listo. Y me hace falta solamente uno, que es Beltrán. Y me imagino que no. No sé, hoy no se conectó Beltrán, ¿no es cierto? No lo vayan a dejar morir, lo llaman y le cuentan que es el parcial. Que para volverlo a tener, eso es mucho sacrificio de mi parte. Y entonces, ojalá pase. Me perdí donde tengo que escribir. Inge, una duda, su correo es luis.sosa, ¿cierto? Sí, señor, o dirección Ujico, o luistreisos@yahoo, o me escribe alguien por el WhatsApp, el privado, si la cosa es que es de ese orden. ¿Listo? Es para enviarle el formato. Ah, listo. Si quieren me lo envían al WhatsApp y yo lo descargo. Ya se lo envié el correo. Listo, bueno, no hay problema. Beltrán, yo diría que no. Entonces, pónganle cuidado. Se pueden distribuir entre Cuervo, Beltrán y Samuel para construir, para reducir los costos. ¿Sí? Entonces pueden hacer, me disculpan la expresión que voy a utilizar, una banca y la dividen. Entonces, hubieran sido 4, hubiera sido más fácil. Entonces, por ejemplo, compran los bombillos, compran, lo más económico son las rosetas y los breakers es lo más costoso. Entonces necesitarían eso y pueden llevar la tabla, digamos que ese no sería problema. Pueden trabajar en conjunto con eso, pero entonces lo que hay que coordinar son las medidas de seguridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que me preocupa? Porque allá llegamos y nos van a prestar las 3 o las 4 clavijas prefasadas. Ahí podemos hacer mediciones y podemos rotar. Y ya para ese trabajo entonces nos toca organizarnos. Normalmente la potencia no se trabaja individual, sino con equipos. Entonces por eso es que digo que se puede trabajar
de esa manera. Entonces, lo ideal es que no llegue uno solo, sino que logren llegar por lo menos dos. Y insisto, que la limitante no sea lo económico. Yo sé que pueden haber dificultades. Entonces, por ejemplo, Samuel dice, yo llevo los bombillos y deja la casa sin bombillos. Y dice, llevo también la tabla. Y entonces deja la casa no solamente sin luz, sino que la cama sin una tabla. Claro es que es el potentado, claro que dice, yo llevo los breakers. Y Cuervo llega y dice, yo llevo las borneras. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es poder hacer la práctica como tal, porque es que llegar sin los materiales, si nos dejan entrar, es un logro. Eso implica la bata. Si alguien no tiene bata, pues me tiene que decir a mí para mirar cómo se intenta solucionar. Porque, pues, digamos que el hecho de no estar presentes en la universidad nos limita muchas cosas, porque se podría llamar a Jardel, oiga, nos puede prestar batas, él me dirá, no, me las quitaron, o si están disponibles, o no se puede que por bioseguridad, alguna cosa me pueden decir. Entonces, todo eso nos toca prevenirlo con tiempo. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Y ya cuando construya la guía, ya pues a los que no pueden asistir, pues miraremos cómo es en la simulación. ¿Estamos? Listo. Bueno, Inges, entonces los dejo para que se pongan a hacer entonces el parcial. Listo. Bueno, aquí estoy mirando el chat y Hamilton, como siempre, no hace sino reírse. Ah, no, es Pineda el que se ríe. Hamilton pone carita con lágrimas. Ah, cómo sufre. Listo, Inge, prendan sus cámaras para ver que sí me escucharon. Listo, ingeniero, nos hablamos, no prendieron las cámaras para despedirnos, ya los extraño. No, a mí sí me queda complicado. Tranquilo, no sea que los extrañe mucho y quiera que me vean el otro semestre también. En otra materia. Ah, bueno, no es más que la corrió, Samuel. Bueno, Listo, nos hablamos, chao. bueno, chao, chao. Mm. Hasta luego, Inge. Chao.